Bienvenidas mentes curiosas y ávidas de conocimiento. Bienvenidas a este su canal, a Inspirando Conciencias. Hoy resolveré un problema más de coordenadas polares y rectangulares. Y recuerda que aquí lo más importante es que no te frustres y poco a poco le irás entendiendo. Así que comenzamos hoy con este problema. Nos dice que Carla va al supermercado. Ahí está Carla, va al supermercado. Y Carla aplica una fuerza de 458 newtons a un ángulo de 37 grados con el piso y el carrito obviamente se va a mover hacia adelante. Y a mí me piden que yo calcule la fuerza que va a aplicar en cada uno de los ejes. ¿Ok? Bien. Solamente voy a dibujar la fuerza aplicada por Carla. No es un DCL como tal. Ahora vamos a lo siguiente. Vean, Carla aplica una fuerza en esta dirección, por eso la dibujé en diagonal. El piso es la horizontal, por lo tanto hay un ángulo de 37 grados con respecto al piso. Este ángulo es este ángulo de aquí de 37 grados. Por lo tanto, este valor FA es la hipotenusa, el ángulo de 37 grados. Si considero el ángulo de 37 grados, FAX es la componente de esta fuerza en el eje X, o sea, de estos 458 newtons, parte de esta fuerza se aplica en el eje X y parte de esta otra fuerza se aplica en el eje Y. A la fuerza aplicada en el eje X se le llama el cateto adyacente y esta fuerza aplicada en el eje Y, que es la misma que este lado que son paralelos, es el cateto opuesto y además negativo, va en el eje Y negativo. Ese es el paso número 1, hacer el esquema. Vámonos al paso número 2. En el paso número 2 voy a encontrar las componentes y explico esta parte. Vean. Seno de un ángulo. La función seno se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si yo considero este triángulo que está en amarillo y el ángulo de 37 grados, el cateto opuesto es la componente en Y de esa fuerza. Aquí está esa componente en Y de la fuerza. Entre la hipotenusa, que es 458 newtons. FAY es mi incógnita, es la componente en el eje Y además es negativo. 458 newtons aquí está dividiendo, la voy a pasar del otro lado multiplicando y entonces hago el despeje. La fuerza aplicada en el eje Y es 458 newtons por el seno de 37 grados. Y aquí viene algo súper importante. Observa, esta FAY es negativa porque va hacia abajo. Por lo tanto, voy a poner aquí un signo negativo. Digamos, me lo voy a sacar de la manga, me lo voy a inventar con base en el esquema que yo estoy realizando. Si meto estos valores a mi calculadora, ponle 458 sin 37, me va a dar que es 275.63 newtons y recuerda que tiene que ser negativo, está en el eje Y negativo. Y ya ahí tengo la componente de esta fuerza, cuánta de esta fuerza se va al eje de las Y. Me voy ahora hacia la componente en el eje X. En el eje X es esta de aquí, es positivo, eje X positivo. Para eso voy a utilizar la función coseno. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente, que es FAX, aquí está el cateto adyacente, entre la hipotenusa, que es 458 newtons. Recuerda, la hipotenusa es el lado más largo en un triángulo rectángulo y es la que se opone al ángulo recto. Igual que el caso anterior, mi incógnita es FAX, 458 newtons se está dividiendo, la voy a pasar multiplicando y por lo tanto voy a obtener lo siguiente. 458 por cos de 37 y aquí simplemente es el signo positivo.
Me da 365,77 newtons después de ponerlo en la calculadora. Y esta es la componente en X de esa fuerza. O sea, ¿qué fue lo que hice? Me daban una fuerza que no estaba aplicada, o parte de esa fuerza estaba aplicada en el eje X y parte en el eje Y. Esta diagonal, entonces encontré cuánta fuerza estaba aplicada en el eje X que hacía que el carrito se moviera hacia adelante y cuánta de esa fuerza se aplicó en el eje Y negativo. Y esto fue lo que hice. Utilicé funciones trigonométricas para encontrar la solución a este problema. ¿Quieres que siga produciendo más de estos videos? Si te han ayudado, si crees que son de utilidad, me gustaría que enviaras un comentario y en verdad eso me ayuda mucho para seguir diciendo, voy por buen camino o me estoy equivocando en eso o en otro y corrijo.